Mi primo volvió después de 10 años, sin haber envejecido un solo día y hablando un idioma que no existe. Todo empezó cuando mi teléfono sonó a las 3:17 de la madrugada. La pantalla brilló en la oscuridad con un nombre que no había visto en una década: Tadeo. Desperté con sobresalto, el corazón golpeando mi pecho con fuerza. No porque me asustara la hora, estaba acostumbrado a llamadas intempestivas por trabajo, sino porque mi primo Tadeo llevaba 10 años desaparecido. 10 años sin una sola señal. 10 años desde aquella noche en el campo, cuando fue a buscar leña y nunca volvió. Tomé el teléfono con manos temblorosas. Contesté sin pensar, como si una parte de mí supiera que si dejaba pasar esa llamada, todo cambiaría para siempre. «Hola», dije, apenas en un susurro. Del otro lado no hubo palabras. Solo una especie de murmullo rítmico, como un canto en una lengua extraña. No reconocí ningún sonido familiar. Era gutural, pero a la vez musical, como si alguien hablara bajo el agua mientras pronunciaba sílabas imposibles. «¿Tadeo?», pregunté, el miedo apretando mi garganta. «¿Eres tú?». Silencio. Luego, una respiración profunda, y la voz volvió a hablar. No entendí lo que decía, pero sabía que era él. Y luego, la llamada se cortó. Durante unos minutos me quedé allí, mirando el techo, con el teléfono aún pegado al oído. Era una broma. Alguien con acceso a su antiguo número. Un error técnico. Mi mente intentaba buscar respuestas racionales, pero mi instinto decía otra cosa. Apenas amaneció, conduje hasta la casa de mi tía, la madre de Tadeo, en las afueras del pueblo. Me recibió con los ojos hinchados y ojeras profundas. «No dormí», me dijo apenas abrí la puerta. «Anoche soñé con él. Lo vi. Estaba igual. Igualito a cuando desapareció. Pero, hablaba raro, como si no fuera de aquí». Mi piel se erizó. Yo también recibí una llamada. A las 3 de la mañana. Él, asentí, y por primera vez en 10 años, compartimos una esperanza que nos dolía más de lo que aliviaba. Guión bajo 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 guión. Pasaron 3 días. Nada más ocurrió. Empecé a convencerme de que fue una coincidencia, una ilusión, hasta que alguien golpeó a la puerta una noche, justo a las 10:10. Al abrirla, mi mundo se detuvo. Allí estaba. Mi primo Tadeo. Con la misma ropa con la que lo habíamos visto por última vez, una camiseta roja de los Red Sox, jeans deslavados, tenis sucios. El mismo corte de cabello. La misma cicatriz en la ceja. Lo más inquietante, no había envejecido un solo día. «Tadeo», dije sin aire. Él me miró con ojos grandes, como si yo fuera el extraño. Entonces habló. No en español. No en inglés. No en ningún idioma que yo hubiera escuchado jamás. Saberectulna, Menrequeye y Eldu. Sonaba como un poema maldito. Y sin embargo, su tono era suave, casi triste. Quise abrazarlo, pero dio un paso atrás. Me miró con miedo, como si no me conociera. Entonces alzó ambas manos y pronunció otra frase más larga, más rápida, más aguda. Me heló la sangre. «Tadeo, soy yo. Soy Darío, tu primo. ¿Me recuerdas?». Él frunció el ceño, y por un momento, vi un destello. Una chispa en sus ojos, como si la palabra Darío hubiera tocado algo dentro de él. Entonces sus labios temblaron, y en voz baja, muy baja, dijo: «Da-ri-o». La palabra le salió con esfuerzo, como si hiciera siglos que no usaba ese sonido. Me derrumbé de radilas en el Porsche, llorando. Mi primo había vuelto. Pero ya no era el mismo. Desarrollando el misterio de su regreso, sumando tensión y nuevas pistas. Tadeo pasó la noche en el sofá. No por decisión mía, sino porque se negaba a entrar a su antigua habitación. Cada vez que lo intentaba, temblaba y murmuraba palabras en aquel idioma desconocido, como si cruzar el umbral significara volver a algo que no quería recordar. No durmió. Se quedó sentado, mirando la ventana, murmurando de vez en cuando, moviendo los dedos como si dibujara algo invisible en el aire. Cada línea que trazaba con sus manos parecía seguir un patrón, un ciclo, como si intentara recordar un símbolo que su mente ya no podía sostener. A las 6 de la mañana, decidí grabarlo. No por morbo, sino por necesidad. Había algo en su voz que no dejaba de martillarme el cerebro. Las palabras que decía parecían tener peso, como si en vez de aire movieran otra cosa, más densa, como si estuviera invocando algo, o recordando algo prohibido. Le puse una taza de café en la mesa. «No sé si todavía tomas esto», le dije con una sonrisa triste. Él miró la taza, la olfateó con cautela. Luego asintió. Dio un pequeño sorbo.
y por un segundo, sonrió. Tadeo, dime algo. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Él alzó la mirada, con esos ojos oscuros que alguna vez fueron brillantes. Luego, sin apartar la vista, pronunció 3 palabras que sí entendí. No hay tiempo. Se me heló la sangre. ¿Cómo que no hay tiempo? ¿Qué significa eso? Pero él volvió a su idioma imposible, como si la conexión con mi mundo se hubiera cortado de nuevo. Más tarde, tomé la grabación de su murmullo constante y la llevé con un viejo amigo mío, Mateo, lingüista jubilado de la Universidad Nacional. No sabía si podía ayudarme, pero al menos podría decirme si las palabras que Tadeo decía eran parte de algún dialecto humano. Cuando escuchó el audio, su expresión pasó del interés a la incomodidad. ¿Qué es esto, Darío? Mi primo. Volvió anoche. Está diferente. ¿Reconoces el idioma? Mateo rebobinó y volvió a escuchar con atención. Tomó notas. Abrió un par de libros. Consultó su laptop. Al cabo de unos 15 minutos, negó con la cabeza. Esto no es ningún idioma humano documentado. No es protoindoeuropeo, no es africano, no es de raíz semítica, ni nada que se hable en comunidades pequeñas. No hay estructuras reconocibles. ¿Entonces qué es? Mateo me miró en silencio. No lo sé, pero no está inventando. La fonética es coherente. Tiene reglas internas. Tiene tono, ritmo, pausas gramaticales. Es una lengua. Solo que no es de aquí. Me quedé helado. No de miedo, sino de algo peor, la certeza de que lo imposible estaba ocurriendo frente a mis ojos. ¿Podrías traducirlo? Aunque sea una parte. Mateo dudó. Volvió a poner el audio. Retrocedió un segmento. Lo aisló. Frunció el ceño. Escucha esto. Esta frase se repite 3 veces en distintos momentos. Le subió el volumen. Tadeo decía, claramente, en su idioma sin nombre. Sanurel ketam dubalek. Mateo entrecerró los ojos. Creo que es un aviso. Hay una palabra que suena a Dubaal, como peligro, en varias raíces indoeuropeas. Y, Greg, eso me suena a venir, o despertar, en algunas reconstrucciones teóricas. Entonces, lo más probable, dijo Mateo, muy serio, es que esté diciendo algo como, el peligro viene. Esa noche, Tadeo se levantó de repente y salió corriendo al patio trasero. Yo iba detrás de él, descalzo y en pijama, sin entender qué lo impulsaba. La luna estaba llena, y la brisa soplaba como si trajera consigo voces antiguas. Tadeo se arrodilló en el pasto húmedo. Empezó a trazar con sus dedos figuras en la tierra. No simples líneas, círculos, triángulos, espirales, símbolos que parecían moverse aún cuando estaban estáticos. Me acerqué. ¿Qué estás haciendo? Entonces se volteó, con los ojos en blanco, y habló en voz clara. Samalek Bem Tolras. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje. Sin remitente. Solo una línea de texto, escrita en el mismo idioma que hablaba Tadeo. Beltarunesca. Despierta la grieta. No podía respirar. ¿Quién te envió esto? Le pregunté a Tadeo, mostrándole el mensaje. Él lo vio, y lloró. Lloró en silencio, como si acabara de confirmar algo que había temido todo el tiempo. Entonces me dijo algo en español. Muy bajito, como si el idioma le doliera en la lengua. No debía volver solo. Después de escuchar esas palabras, no debía volver solo. Todo cambió. Durante días, Tadeo se mantuvo en silencio, moviéndose por la casa como un espectro. Dormía apenas 1 o 2 horas, se estremecía al tocar el agua, y no podía ver su reflejo en los espejos sin entrar en una especie de trance. Parecía temer su propia imagen. Los símbolos que había dibujado en el jardín no se borraron con la lluvia. Eso fue lo más inquietante. A pesar del viento, del lodo, de que traté de borrarlos con una pala, seguían allí, marcados como cicatrices en la tierra. No eran simples dibujos. Algo había sido abierto. Una noche, al revisar los audios que había grabado, escuché algo que no recordaba haber oído en el momento. No era Tadeo. Era una segunda voz. Baja. Profunda. No humana. Tú lo trajiste, decía, en un susurro apenas perceptible. Y ahora no puedes deshacerlo. Mi sangre se congeló. Retrocedí, volví a escucharlo. Estaba allí. Entre los segundos 23 y 25 del audio, como si algo más hubiera estado cerca de Tadeo, murmurando al micrófono. Llamé a Mateo. Le pedí que viniera de inmediato. Cuando llegó y le mostré el audio, se puso pálido. Esto no es una segunda pista de voz. Es una frecuencia, debajo del audible para el oído humano promedio. Tu teléfono la captó por error. O, por algo más. ¿Qué significa? Mateo me miró sin saber qué decir. Significa que no está solo. Y quizás, nunca lo estuvo. Esa noche soñé con el campo. Con la última vez que vimos a Tadeo.
Lo vi entrando al bosque con su linterna. Recogía ramas secas. Pero esta vez, no se perdió por accidente. Esta vez lo vi detenerse ante algo. Un espejo suspendido en el aire. Era como una lámina líquida que palpitaba, flotando entre dos árboles muertos. Tadeo extendía la mano. Y al tocarlo, desaparecía. Me desperté empapado en sudor, jadeando. Fui directo a su habitación. Estaba despierto. De pie, mirando por la ventana. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. Tadeo, dime la verdad. ¿Qué es la grieta? Giró la cabeza muy lentamente. Y entonces, habló con claridad, en español. Es un lugar, y no lo es. Es una herida. En lo real. En la mente. En la historia. ¿Tú entraste ahí? Asintió. No fui el primero. No seré el último. Hay otros como yo. Perdidos. ¿Y qué hay dentro? Tadeo tragó saliva. Lenguas que no deben ser habladas. Seres que no piensan con tiempo. Ecos, de cosas que aún no existen, pero que ya pasaron. Me quedé en silencio. Quería entender, pero cada palabra parecía contradecir la lógica. ¿Y tú? Pregunté al fin. ¿Qué eres ahora? Tadeo bajó la cabeza. Se abrazó el cuerpo, como si le doliera estar en su propia piel. No lo sé. Mateo decidió quedarse esa noche para estudiar más grabaciones. Había empezado a construir un patrón de símbolos basados en los gestos de Tadeo, sus frases repetidas, las entonaciones. Lo que encontró, fue peor de lo que esperábamos. Este idioma no es solo una lengua, dijo. Es un mecanismo. Cada frase es como una instrucción. Como un código que activa algo. ¿Activa qué? No estoy seguro, pero sospecho que algunas frases no deberían ser pronunciadas en voz alta. Hay un orden, una progresión. Como si cada palabra preparara el terreno para lo que viene después. ¿Y si alguien las dice todas? Mateo me miró, aterrado. Creo que abriría una puerta. En ese momento, Tadeo entró en la sala. Tenía una hoja en la mano. La había escrito con carbón. Era un símbolo que no reconocíamos, una especie de triángulo alargado con líneas internas que giraban sobre sí mismas. Lo puso sobre la mesa, con un solo comentario. La última palabra está cerca. Esa mañana recibí un correo electrónico sin remitente, sin asunto. Solo un enlace. Dudé antes de hacer clic, pero lo abrí. Era un vídeo. De mala calidad. Parecía filmado con un celular en alguna parte del mundo. El idioma del texto en la esquina inferior decía Bulgaria. Una mujer joven, de unos 30 años, estaba de pie frente a una cámara en un hospital. Tenía una bata de paciente. Y hablaba el mismo idioma que Tadeo. Exactamente el mismo. Al fondo, un doctor gritaba que no era posible, que ella había desaparecido en 1991. Que no podía ser ella. Que era imposible que no hubiera envejecido. La mujer miró a la cámara. Y pronunció una frase que me heló la sangre. Sanurel Ketam Duba Alrek. La misma que Tadeo repetía. El peligro viene. Mateo estaba conmigo. Su cara era un poema de terror. Esto no es un caso aislado, murmuró. Está ocurriendo en otros lugares. Empezamos a buscar en foros ocultos, en páginas de conspiración, incluso en la dark web. En menos de una hora, encontramos al menos 17 reportes similares, en países distintos. Personas que desaparecieron hace años, incluso décadas, y que ahora habían vuelto. Sin haber envejecido. Con una lengua que nadie comprendía. Y con un símbolo recurrente, el triángulo con las líneas giratorias. Pero había algo más. Algunos de ellos habían muerto pocos días después de regresar. Esa noche, el cielo cambió. No sé cómo explicarlo. Las estrellas parecían estar en lugares distintos. No muchas, pero las suficientes como para que lo notaras si eras observador. Tadeo se estremeció. Tapó sus oídos y gritó. Un chillido desgarrador. Ya empezó. Gritó en perfecto español. Las luces de la casa parpadearon. Mateo se cayó de espaldas. Yo sentí un zumbido en los oídos, como una frecuencia baja que no se detenía. Tadeo cayó de rodillas y empezó a repetir frases en su idioma con desesperación, como si intentara cerrar algo, evitar lo inevitable. Cállalo, Tadeo, le grité. No lo digas más. Pero ya era tarde. El suelo vibró. El aire se hizo pesado. El símbolo en el patio, el que nunca se borró, comenzó a brillar con una luz negra imposible. Como si absorbiera todo alrededor. ¿Qué estás haciendo? Grité. Tadeo se volvió hacia mí, con los ojos completamente blancos. No es culpa mía. Ellos ya saben que estamos aquí. Y entonces, la luz se apagó. Todo se hizo silencio. Y él cayó inconsciente. Lo llevamos a una clínica, pero los médicos no sabían qué hacer. Estaba en un estado que no podían describir. No era coma. No era sueño.
Su cerebro estaba activo. Muy activo. Demasiado. Parece que está soñando despierto, dijo la neuróloga. Pero no son sueños normales. Su actividad cerebral es tan intensa que parece estar conectado a algo. Volvimos a casa, sin saber qué más hacer. Esa noche, Mateo me mostró algo. Encontré este símbolo en un manuscrito prehistórico de una cueva en Perú. Miles de años atrás. Míralo. Era el mismo triángulo con líneas giratorias. ¿Y sabes qué dice la inscripción? Agregó. ¿Qué? Mateo me miró fijo. El que regresa, lo trae todo con él. Tadeo despertó a las 3 en punto. Sin previo aviso. Me encontró en la sala, escribiendo notas, intentando juntar piezas del rompecabezas. Vienen por mí, dijo sin laudios. Y por ustedes también. ¿Quiénes? No tienen nombre. Son anteriores al lenguaje. Pero cuando una grieta se abre, todo lo que está del otro lado empieza a mirarte. Lo miré con miedo. ¿Qué es lo que quieren? No quieren. Solo devoran. Me acerqué a él. Le puse una mano en el hombro. Ya no me temía como antes. Ahora me miraba como si supiera que yo sería el próximo. ¿Se puede cerrar? Sí, pero alguien tiene que cruzar de nuevo. Voluntariamente. Y sellarla desde adentro. Tragué saliva. Tú, él bajó la mirada. Yo, ya no puedo. Ya soy parte de ellos. Si entro otra vez, no saldré humano. Silencio. Entonces lo entendí. Alguien más tendría que hacerlo. Continuará.